¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultos se esconden bajo la fina superficie de la historia que conoces? ¿Qué decisiones ancestrales modelaron no solo un territorio, sino el destino de millones? ¿Cómo un pueblo, sin un estado propio durante siglos, logró preservar su cultura, su lengua y su espíritu indomable? Prepárate, porque lo que creías saber sobre Ucrania es apenas un fragmento de una narrativa mucho más profunda y turbulenta. Y esta historia está a punto de revelarse, despiadada y fascinante. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un cruce de caminos. Entre bosques milenarios y vastas estepas, entre Oriente y Occidente, justo allí nació el primer gran estado eslavo oriental. Kiev, la ciudad dorada, fue levantada no solo con piedra y madera, sino con la sangre y las decisiones irrevocables de sus fundadores. ¿Cómo pudo renacer después de ser arrasada hasta sus cimientos por los mongoles? Esta ciudad, como un fénix, resurgió de las cenizas, testimonio de la voluntad humana contra la fatalidad. Pero las preguntas apenas comienzan. ¿Quiénes fueron esos hombres y mujeres que siglos atrás moldearon el curso de la historia con sus elecciones, muchas veces temerarias, siempre decisivas? Y más aún, ¿cómo esas decisiones impactan hoy en la vida de millones? Esta no es una historia de fechas o nombres, sino de horrores, esperanzas y traiciones que siguen resonando a través del tiempo. Los vastos campos de trigo, donde el viento susurra secretos antiguos, los bosques profundos de Polesia y los montes de los Cárpatos que guardan misterios impenetrables. Las aguas caudalosas del Dnieper fluyendo hacia el Mar Negro. Cada rincón de estas tierras alberga ecos de una historia intensa y sangrienta. Esta es la historia de un lugar que fue testigo del galope de jinetes nómadas, del humo de incendios devastadores, del brillo de las primeras cúpulas y de las banderas ondeando al viento de múltiples imperios. Antes de que los primeros pueblos eslavos se asentaran a orillas del Dnieper, estas tierras ya vibraban con la vida de innumerables civilizaciones. La región que hoy llamamos Ucrania es una de las cunas más antiguas de la cultura humana. Hace más de 40.000 años, en el Paleolítico, ya existían asentamientos que desafiaban el tiempo. En los milenios IV y III antes de nuestra era, floreció la cultura de Tripolia, una de las civilizaciones agrícolas más antiguas de Europa. Sus habitantes construyeron ciudades gigantescas, protourbanas, que alcanzaban hasta los 400 hectáreas y albergaban a 15.000 personas. Cultivaban trigo y cebada, criaban ganado y creaban cerámicas de una belleza asombrosa, cuyos espirales simbolizaban el sol, el agua y la fecundidad. Imagina el sonido de la arcilla bajo los dedos de un artesano, el chirrido del arado cortando la tierra húmeda, el susurro de las espigas bajo el cálido viento estival. Las casas de barro con estructura de madera, a menudo de 2 plantas, formaban círculos alrededor de una plaza central. Pero cuando la tierra se agotaba o la aldea envejecía, la población tomaba una decisión radical. Incendiaban sus casas y se trasladaban a un nuevo lugar, comenzando una vez más. ¿Podría ser esta la raíz de la tradición ucraniana de construir una cata nueva en un lugar nuevo, buscando siempre un nuevo destino? Pero el ocaso de Tripolia no fue el final. Fueron sucedidos por pueblos cuyas sombras y actos dejaron marcas imborrables: los cimerios, los escitas y los sármatas. En los siglos VII a III antes de nuestra era, las estepas del norte del Mar Negro y buena parte de Ucrania fueron dominadas por los escitas, pueblos nómadas de origen iraní. Heródoto,
el padre de la historia, dejó para la posteridad descripciones estremecedoras de sus costumbres, su religión y su modo de vida. Los escitas eran jinetes y arqueros sin igual, cuya caballería aterrorizaba a todos sus vecinos. Construyeron una poderosa confederación estatal que dominó estas tierras por siglos y cuyos ecos se sentirían en el cruce de civilizaciones que es Ucrania. Cada una de estas decisiones, cada movimiento de estos pueblos marcó un punto de no retorno, una cadena de eventos que moldeó el rostro y alma de esta tierra. ¿Estás listo para sumergirte en esta saga de poder, miedo y destino? Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos a descubrir cómo las sombras del pasado siguen proyectándose en nuestro presente. ¿Qué fuerzas moldearon la historia oculta de las estepas del Mar Negro? ¿Cómo las decisiones de pueblos perdidos tejieron el destino irreversible de una región clave en Europa Oriental? Desde los misteriosos túmulos de la nobleza escita hasta la aparición de las tribus eslavas, cada paso estuvo marcado por temor, poder y cambios que no pudieron deshacerse. Y al abrir la tierra, los arqueólogos desentierran no solo objetos, sino ecos de un mundo que parecía indomable. En los túmulos funerarios de la nobleza escita, situados alrededor de la actual Simferópol, florecieron tesoros extraordinarios: peines de oro, copas finamente labradas, joyas que narraban escenas vivas de la vida escita. Estos vestigios revelan un mundo donde el crujir del cuero, el relincho de caballos y el tintineo del metal marcaban la atmósfera de un campamento siempre en movimiento. Pero ¿qué fuerzas humanas se ocultaban tras estos objetos brillantes y qué destino les aguardaba? Los hombres de aquellas tribus vestían gorros puntiagudos y caftanes bordados, con espadas curvas llamadas aquinaques, ceñidas a sus cinturas. Las mujeres lucían largos vestidos adornados con placas de bronce y oro. Sus hogares, carromatos cubiertos de fieltro, se desplazaban incansablemente por la estepa, llevando consigo familias enteras. Miles de caballos y rebaños levantaban nubes de polvo bajo un cielo implacable. Cada instante resonaba con la tensión de una vida fugaz, siempre al borde de la incertidumbre. Mucho más al norte, en los bosques de Ucrania, habitaban pueblos agrícolas denominados por los griegos como Neuri. Tal vez ancestros de los eslavos o bálticos, estos grupos marcaban el contraste con las estepas nómadas. Pero la historia no se detendría allí. En las costas del Mar Negro, las colonias griegas como Olbia y Chersoneso irradiaban la cultura mediterránea, ejerciendo una influencia poderosa y a menudo conflictiva sobre las tribus locales. El choque de civilizaciones era inevitable. Durante los primeros siglos de nuestra era, el poder escita fue desplazado por la llegada de los sármatas, y poco después, en el siglo IV, por los godos, tribus germánicas que avanzaban desde el norte. Cada invasión alteraba el mapa cultural y político de la región, mientras antiguos modos de vida se desintegraban y nuevos se imponían con violencia. ¿Cómo responderían estas gentes a la marea imparable de invasores? Pero el mayor temblor vendría con la irrupción de los hunos, nómadas procedentes de Asia Central, cuyo avance desató una crisis sin precedentes. El inicio de las grandes migraciones de pueblos que transformarían Europa para siempre. Este desplazamiento forzado sacudió las raíces mismas de las tribus que allí vivían, abriendo un capítulo oscuro y caótico. ¿Quién podría detener esta tormenta incontenible? Finalmente, en los siglos VI y VII emergen en el escenario histórico los eslavos. Según la antigua crónica rusa, la Crónica de los tiempos pasados, escrita por el monje Néstor a principios del siglo XII, estas tribus se asentaron en vastos territorios del este europeo, formando complejos lazos tribales. En las tierras que hoy llamamos Ucrania, grupos como los polanos alrededor de Kiev y los dreblianos en el norte delinearon sus dominios.
Sin embargo, sus destinos estaban lejos de ser seguros. Cada tribu eslava poseía costumbres, dialectos y modos de vida únicos, pero compartían una identidad común. Eran agricultores que cultivaban trigo, centeno, cebada, mijo y otros cereales. Practicaban la ganadería, la caza y la apicultura forestal. Sus aldeas, construidas cerca de ríos y lagos, estaban hechas con madera y cubiertas de paja, con hogares que ardían en el centro, símbolos del calor y la vida. Pero esta aparente tranquilidad ocultaba la fragilidad de un mundo en constante cambio. Los sonidos de los hachazos sobre la madera, el roce del tejido en los telares, el golpeteo del martillo del herrero, el humo que se elevaba hacia el cielo y el aroma del pan recién horneado formaban la banda sonora diaria de estas comunidades. Sin embargo, más allá de su laboriosidad, los eslavos eran profundamente paganos. Adoraban a Perún, dios del trueno y la guerra, a Veles, protector de ganado y el comercio, y a Makos, diosa de la fertilidad y las labores femeninas. Los espíritus de la naturaleza dictaban sus vidas, y las decisiones de líderes y sacerdotes podían decidir su destino. En bosques sagrados, ídolos venerados aguardaban sacrificios, mientras los Volkvi, sacerdotes con poderes misteriosos, dirigían rituales, predecían el futuro y sanaban enfermedades. El calendario eslavo, estrechamente ligado a los ciclos agrícolas, marcaba momentos de júbilo y temor, solsticios, equinoccios y festivales como Koliada y Maslenitsa. Estas tradiciones no solo reflejaban la continuidad de una cultura, sino también la lucha por sobrevivir en un mundo donde cada elección podía ser fatal. Y mientras las sombras de invasores antiguos se desvanecían, un nuevo desafío emergía en la historia de estos pueblos. Las fuentes arqueológicas y los relatos escritos señalan la llegada de guerreros escandinavos, principalmente suecos, aunque también otros nórdicos, que comenzaron a entrelazarse con las gentes locales. ¿Qué consecuencias traerían estos encuentros? ¿Serían aliados, conquistadores o catalizadores de cambios aún más profundos? Así, cada paso en esta historia se revela como una decisión irreversible, un eco de miedo y poder, un capítulo en la cadena implacable que llevó a la formación de las naciones eslavas en un paisaje marcado por la violencia, el intercambio cultural y la voluntad de sobrevivir. La historia no es solo un relato del pasado, es una lección viva de cómo el miedo y las elecciones marcan el destino de los pueblos. Si quieres descubrir más sobre estos episodios decisivos y las fuerzas ocultas que moldearon la historia del este de Europa, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje fascinante a través del tiempo. El pasado nunca estuvo tan vivo ni tan cercano. ¿Cuál es el precio de un poder que se forja entre traiciones y alianzas? ¿Hasta dónde puede llegar el miedo humano cuando se enfrenta a la incertidumbre del cambio? ¿Qué decisiones pueden marcar para siempre el destino de un pueblo? Estas preguntas resuenan en la historia de Rurik, Oleg e Igor, los arquitectos de la Gran Kiev. Pero ¿fueron ellos conquistadores o simples invitados? La verdad se oculta en las sombras de un pasado turbulento. Imagina un mundo donde los hombres altos de cabellos claros y barbas imponentes, armados con hachas de guerra y largos espadas, surcaban ríos en barcos dragones tallados con maestría. Estos guerreros varangios no eran solo saqueadores, eran líderes que despertaron la esperanza entre las tribus eslavas y finesas, cansadas de sus conflictos internos. En el año 862, estas tribus hicieron una decisión que cambiaría su historia. Invitaron a Rurik y sus hermanos a gobernar sus tierras. Nuestra tierra es vasta y fértil, pero carece de orden. Venid a gobernar y poseernos, clamaban los embajadores.
Fue un llamado al destino que nadie pudo prever. Rurik estableció su dominio en Novgorod, mientras sus aliados se asentaban en otras ciudades. Pero la muerte no perdona, y tras su partida, el poder recayó en manos de su pariente Oleg. En el año 882, Oleg emprendió una marcha decisiva hacia el sur, tomando Kiev por la fuerza y asesinando a los gobernantes varangios Axolotl y Dir. Desde las colinas de Kiev, Oleg pronunció palabras que retumbarían a través de los siglos. Que ésta sea la madre de las ciudades rusas. La unión de las tierras del norte y del sur bajo su mando creó el embrión de lo que conoceríamos como la Rus de Kiev. Pero ¿fue esta unión fruto de la conquista o de una invitación fraguada en la sombra? Los historiadores debaten si fue una invasión extranjera o una fusión pacífica de élites. Los varangios nunca dominaron por número. Sus fuerzas eran escasas para controlar vastos territorios sin la cooperación de la nobleza local. Este encuentro no fue una batalla, sino un matrimonio político y cultural. Los recién llegados se mezclaron con las tribus eslavas, adoptando sus nombres, su idioma, sus dioses. En apenas 2 o 3 generaciones, los nombres escandinavos desaparecieron, dando paso a Igor, Sviatoslav y Vladimir, figuras que ya no tenían nada que ver con sus orígenes nórdicos. Bajo el mando de Oleg, el joven estado se expandió vigorosamente. Las tribus de los drevlianos, severianos, radimiches y ulichi fueron sometidas. En el año 807, Oleg lanzó una audaz expedición a Constantinopla, donde impuso un tratado comercial favorable y dejó su sello clavando un escudo en las puertas de la ciudad, símbolo de su victoria. Pero la historia apenas comenzaba a tejer sus intrigas mortales. El sucesor de Oleg, Igor, continuó la política expansionista con nuevos ataques y tratados con Bizancio que beneficiaban a los comerciantes rusos. Sin embargo, su ansia por el poder lo llevó a un destino sangriento. Durante la recolección de tributo entre los drevlianos, cometió el error fatal de exigir más de lo debido. Los drevlianos, temiendo por sus vidas y sus tierras, trazaron una respuesta letal. Como dice la crónica, si el lobo sigue acechando al rebaño, lo destruirá por completo. Así fue como el príncipe Igor fue asesinado brutalmente, atado a 2 árboles doblados y despedazado en un acto de venganza que marcaría la historia para siempre. El trono no quedó vacío. Su viuda, Olga, asumió el poder como regente para su hijo menor, Sviatoslav. Olga no era solo una princesa viuda, era una estratega despiadada y visionaria. Su venganza contra los drevlianos fue tan fría como calculada. Con astucia, eliminó a sus embajadores de formas horrendas, unos enterrados vivos en un barco, otros quemados en un baño, y algunos masacrados en un banquete. Pero su crueldad no terminaba ahí. Sentenció a la ciudad de Korosten con un castigo infernal que encendió sus calles y quemó sus defensas hasta los cimientos. Después de vengar la muerte de Igor, Olga dio un paso decisivo hacia la consolidación del Estado. Instituyó un sistema de gobierno ordenado, estableciendo uroski, cuotas fijas de tributo, y creando povosti como centros administrativos. Así comenzó la lenta transformación de un territorio fragmentado en un Estado unido y fuerte. Pero cada decisión, cada medida, estaba marcada por el eco de la violencia y la incertidumbre. ¿Podría acaso esta estructura resistir el peso de su propia ambición? Los años siguientes revelarían las consecuencias de estas elecciones dramáticas. La historia de la Rus de Kiev es una cadena inquebrantable de elecciones fatídicas, donde el miedo y la astucia se mezclan con la sangre y la diplomacia. Rurik, Oleg, Igor y Olga no solo gobernaron, moldearon un destino que sería inseparable de sus nombres y de sus actos irrevocables. La historia no es solo un relato del pasado,
Es un testimonio vivo de cómo el poder puede nacer del caos y cómo cada decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar el curso de una nación entera. ¿Qué habría sido de ellos sin la valentía o la crueldad? ¿Qué habría sido de nosotros sin entender sus lecciones? Sus voces aún nos llaman desde el pasado profundo. Si este viaje al corazón de la historia te ha atrapado, suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando los momentos donde el destino tomó decisiones imposibles y el futuro pendió de un hilo. El pasado siempre está vivo, y sus secretos esperan ser descubiertos. ¿Qué significa realmente el poder? ¿Cuáles son las consecuencias de decisiones que cambian el destino de naciones enteras? Olga, la gran princesa de la Rus, fue la primera en atreverse a desafiar el orden ancestral. Cambió para siempre el modo en que se recolectaba el tributo, reemplazando la primitiva costumbre del poliudie, el recorrido personal del príncipe y su guardia por los territorios subyugados, por un sistema de impuestos organizado, más civilizado y eficiente. Pero ese no fue su mayor legado. Olga fue la pionera en adoptar el cristianismo en la Rus, bautizándose durante su visita a Constantinopla en el año 957. Fue la primera gobernante en abrazar esta nueva fe, aunque su decisión fue profundamente personal y no arrastró a sus súbditos hacia el bautismo masivo. Esta elección marcó un hito, un eco silencioso que resonaría más fuerte en las generaciones venideras. Pero su hijo, Sviatoslav, fue un alma completamente opuesta. Sviatoslav, un guerrero feroz, vivió casi toda su vida en campañas y batallas, desinteresado por las intrigas administrativas. Quiero vivir en Pereslavets, a orillas del Danubio, porque allí está el centro de mi tierra, donde confluyen todas las riquezas, se le atribuye decir. Oro de Grecia, plata y caballos de Chequia y Hungría, pieles, cera, miel y esclavos de la Rus. Su visión era la de un conquistador, un hombre que veía el mundo a través de la fuerza y la riqueza. Un historiador bizantino, León Diácono, que le observó en las negociaciones, dejó un retrato imborrable. De estatura media, robusto, ojos azules penetrantes, cejas pobladas, nariz chata y la cabeza afeitada salvo una cresta, símbolo de nobleza. Lucía una sencilla túnica blanca, impecable, y un pendiente de oro adornado con rubí y perlas en una oreja. Su apariencia sencilla contrastaba con su ferocidad en batalla y su ambición implacable. Sviatoslav no solo derrotó al Kanato házaro, sino que sometió también a los Vitichi, luchó contra los búlgaros del Volga y venció a alanos y kasogos en el Cáucaso Norte. Luego dirigió su mirada hacia los Balcanes, enfrentando a Bizancio y Bulgaria en feroces conflictos. Sin embargo, la diplomacia y la astucia bizantina lo forzaron a abandonar las tierras del Danubio. Su muerte, en el año 972, a manos de los pechenegos en los rápidos del Dnieper, no solo fue una tragedia personal, sino una catástrofe política de consecuencias imprevisibles. Se dice que el Khan pechenego Kuria hizo de su cráneo una copa, adornada en oro, de la cual bebía en sus banquetes, un símbolo macabro del fin de uno de los más grandes guerreros de la Rus. Tras su muerte, una amarga lucha por el poder estalló entre sus hijos, Yalopolk, Oleg y Vladimir. Solo uno saldría victorioso, y ese fue Vladimir, quien llevaría a la Rus a su apogeo, cambiando para siempre el curso de su historia. Al principio de su reinado, Vladimir fue un devoto pagano. Erigió en Kiev un santuario para los ídolos de los principales dioses: Perún, Hors, Dazbog, Stribog, Simargl y Makos. Pero la realidad política y la necesidad de fortalecer el Estado y su prestigio internacional lo llevaron a contemplar un monoteísmo que unificara a su pueblo y a sus aliados. La búsqueda de una nueva fe lo llevó a considerar el Islam, el judaísmo, el cristianismo occidental y oriental.
Enviando emisarios a diversas tierras, Vladimir recibió relatos de sus experiencias. Pero el informe más impactante fue el de los enviados a Bizancio, quienes describieron con asombro un culto divino tan hermoso y majestuoso que no sabían si estaban en el cielo o en la tierra. Jamás hemos visto espectáculo ni belleza semejante. Sabemos solo que Dios habita entre la gente y que su culto es más sublime que en cualquier otra nación. Ese momento cambió el destino de la Rus para siempre. En el año 988, Vladimir conquistó la ciudad bizantina de Korsun, hoy Chersonesos, en Crimea, y exigió la mano de una princesa bizantina. Fue un acto cargado de simbolismo y poder que selló la alianza espiritual y política con el Imperio Romano de Oriente. Kiev comenzó a transformarse, y bajo el reinado de Vladimir, la Rus alcanzó su máximo esplendor y se definió el rumbo de toda una civilización. Las calles de Kiev se llenaron de palacios de piedra y majestuosas iglesias. La Catedral de Santa Sofía, aún hoy vigente, maravillaba con sus cúpulas doradas y sus mosaicos y frescos que narraban no solo historias bíblicas, sino la vida palaciega de los príncipes. La luz verdosa que atravesaba los pequeños ventanales creaba un halo de misterio y calma, mientras las paredes, pintadas por maestros bizantinos, contaban silenciosas leyendas que aún hoy pueden ser leídas. Pero detrás del esplendor, las decisiones de Vladimir y sus antecesores eran una cadena de elecciones irreversibles, un juego mortal con el destino. ¿Podría la Rus mantener la unidad bajo la nueva fe? ¿Qué precio pagarían sus gentes por la ambición de un solo hombre? En este torbellino de poder, fe y guerra, se forjaron las raíces de una civilización que resonaría por los siglos. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir más sobre las decisiones que moldearon la historia y los destinos humanos en esta saga implacable de poder y fe. ¿Qué significa realmente el poder? ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de todo un pueblo? ¿O están sus decisiones condenadas a sembrar discordia y ruina? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando el legado de un sabio se convierte en la semilla de la desunión? Así comienza la historia de Yaroslav el Sabio, cuya visión transformó Kiev, pero cuya muerte desató una tormenta de conflictos irrevocables. Yaroslav no fue solo un guerrero, sino un faro de conocimiento y cultura. Bajo su mandato, los libros griegos y búlgaros fueron traducidos al eslavo eclesiástico, dando vida a la primera biblioteca de la Rus de Kiev y abriendo escuelas para los hijos de la nobleza. Su pluma dio forma a la verdad rusa, el primer código legal que regiría las tierras eslavas por siglos. En Kiev, el sonido de plumas sobre pergaminos, páginas susurrantes y oraciones recitadas llenaban el aire, mientras las campanas llamaban a la oración. Pero aquella ciudad, vibrante y llena de vida, escondía bajo su esplendor el inicio de decisiones que pondrían en jaque su futuro. La diplomacia de Yaroslav tejió alianzas que parecían inquebrantables. Sus hijas se convirtieron en reinas de Francia, Noruega y Hungría, y su matrimonio con Ingegerd, hija del rey sueco Olaf, fortaleció los lazos internacionales de Kiev. La capital era un mosaico multicultural, mercaderes de tierras lejanas, lenguas desconocidas y trajes exóticos daban vida a un centro cosmopolita protegido por imponentes murallas y las legendarias puertas doradas. Pero esta aparente fortaleza pronto enfrentaría la fragilidad de la unidad en tiempos de incertidumbre. Tras la muerte de Yaroslav, su voluntad fue traicionada. Dividió el reino entre sus 5 hijos, confiando en que respetarían la autoridad del mayor, Isiaslav. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció en disputa y guerra fratricida. Las guerras internas desgarraron la tierra rusa, dejándola vulnerable a las incursiones de los polovtsianos, un pueblo nómada que había reemplazado a los pechenegos en las estepas del sur. Sus ataques incendiaban aldeas,
robaban ganado y esclavos, vendiéndolos en los mercados de Crimea. La seguridad que Yaroslav había construido comenzaba a desmoronarse. ¿Por qué destruir la tierra rusa con disputas internas mientras los polovtsianos aprovechan nuestra debilidad? Preguntaba con desesperación Teodosio, el respetado igúmeno de las cuevas. Sus palabras, un lamento que resonaba en los pasillos de poder, nunca fueron escuchadas por completo. En 1097, los príncipes se reunieron en Liubech proclamando «Cada uno mantendrá su heredad», sellando la fragmentación en vez de la unidad. Esta fatídica decisión legalizó la división del reino, preparando el terreno para su decadencia definitiva. Pero en medio de la crisis, un rayo de esperanza surgió con Vladimir Monómaco. Nieto del emperador bizantino Constantino, llegó a la ciudad en 1113 con autoridad y determinación. Convocó un concilio de príncipes para unir fuerzas contra los devastadores ataques polovsianos. Juntos llevaron a cabo campañas victoriosas, frenando temporalmente la amenaza de los nómadas y restaurando un equilibrio frágil. Fue su reinado, junto al de su hijo Mstislav el Grande, la última chispa de unidad en la Rus de Kiev, antes de que las sombras del conflicto volvieran a oscurecer el horizonte. Sin embargo, esa calma fue solo un espejismo. Las heridas causadas por la división y la guerra civil eran profundas. Los príncipes se aferraban a sus tierras como si de sus vidas dependiera. La Rus de Kiev, una vez brillante y unificada bajo Yaroslav, se fragmentaba irremediablemente. Cada decisión, cada alianza rota, cada batalla civil cerraba las puertas a un futuro común, dejando un legado de miedo, traiciones y destinos irremediablemente sellados. ¿Puede un pueblo sobrevivir cuando sus líderes se devoran entre sí? ¿Qué precio se paga por la ambición y la desunión? La historia de Yaroslav el Sabio y sus sucesores es un recordatorio brutal. Incluso en la era dorada, las decisiones pueden ser el preludio de la caída, y la sabiduría de un hombre puede ser arrastrada por el caos que dejó atrás. Sus ecos resuenan en las ruinas de un imperio que fue y dejó de ser. Si quieres descubrir más sobre estos momentos decisivos que moldearon el destino de la Rus de Kiev, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje por la historia de elecciones fatídicas y sus consecuencias. El pasado nunca duerme, y sus secretos están esperando ser revelados. ¿Puede la pereza ser la madre de todas las tragedias? ¿Qué sucede cuando olvidamos lo que sabemos y nunca aprendemos lo que ignoramos? Vladimir Monómaco, en su obra didáctica, advertía con urgencia: «No olvidéis lo que sabéis hacer bien, y aprended lo que no sabéis. La pereza es la madre de todo mal. Quien sabe algo, lo olvida, y quien no sabe, no aprende. Haced el bien sin pereza alguna». Pero ¿qué consecuencias tuvo esta advertencia en el destino de su tierra? Después de la muerte de Mstislav en 1132, el gran estado se deshizo como un castillo de naipes, fragmentándose en principados separados. Kiev, Chernigov, Pereyaslav, Volinia, Galicia, Polotsk, Smolensk, Rostov-Suzdal, Murom-Riazán y la tierra de Novgorod. Cada uno con su propio príncipe, su ejército y sus intereses políticos y económicos. Kiev aún mantenía su título de capital, pero su poder real se desvanecía rápidamente. ¿Podía un reino dividido sostenerse ante las fuerzas que se avecinaban? El centro del poder y la riqueza en las tierras eslavas orientales ya no estaba en Kiev. Se desplazó hacia el nordeste, en las tierras de Vladimir Suzdal, y hacia el oeste, en el Principado de Galicia-Volinia. Este periodo de fragmentación no fue un declive como muchos creen, sino una época de auge económico, crecimiento de ciudades y esplendor cultural. Surgieron nuevos centros que rivalizaban con Kiev en riqueza e influencia. Vladimir en el Kliasma, Galich, Novgorod, Polotsk, Chernigov,
Pero, ¿quién tomaría la corona de este nuevo orden? Galicia y Volinia, en el extremo occidental, jugaron un papel crucial en la historia ucraniana. En 1141, Vladimirko, de la dinastía de Rostislavich, unificó las tierras dispersas de Galicia bajo una sola bandera, con la ciudad de Galich como capital. Rico y poblado, el principado controlaba rutas comerciales vitales, incluido el camino por el Dniester hacia el Mar Negro. Se extraía sal, un tesoro medieval que aseguraba ingresos estables al tesoro del príncipe. Pero ¿cómo sobreviviría este poder ante las luchas internas? En Galicia florecieron la agricultura, la ganadería y la artesanía, mientras ciudades como Galich, Svenigorod, Terebovl y Peremyshl crecían en importancia. Allí, a diferencia de otras tierras rusas, surgió una nobleza poderosa que poseía vastas tierras y a menudo desafiaba la autoridad del príncipe. Los boyardos tenían sus propias tropas y fortalezas, interviniendo en los asuntos del Estado e incluso expulsando a príncipes indeseados. ¿Podría un príncipe dominar a estos señores rebeldes? El hijo de Vladimirko, Yaroslav Osmomysl, gobernó desde 1153 hasta 1187, convirtiendo a Galicia en uno de los principados más poderosos de Rusia. Reprimió la oposición boyarda, expandió las fronteras y fortaleció las relaciones internacionales. Su poder fue tal que la epopeya, la palabra sobre el regimiento de Igor, lo ensalza. Galícico Osmomysl Yaroslav, alto en su trono dorado, apoya las montañas húngrias con sus férreos regimientos, bloqueando el camino al rey, cerrando las puertas del Danubio. Pero ¿qué precio pagaría por semejante dominio? Volinia alcanzó su apogeo bajo el príncipe Roman Mstislavich. En 1199 conquistó Galich y unificó ambos principados en un solo reino poderoso, Galicia-Volinia. Roman desplegó una política exterior activa, luchando exitosamente contra Polonia, Lituania y los polovsianos. Esta alianza y confrontación definieron el destino de la región. ¿Sería esta unión fuerte lo suficiente para resistir las tormentas que se avecinaban? El Gran Ducado de Lituania, conocido formalmente como el Gran Ducado Lituano, Ruso y de Samogitia, era un extraño reino gobernado por los Gedimínidas, que dominaban tierras eslavas orientales. Sin embargo, los lituanos representaban apenas un 10% de la población. A diferencia del yugo mongol tártaro, la autoridad lituana era moderada y flexible. Los príncipes no alteraban las costumbres locales ni interferían en la vida religiosa. El idioma oficial era el antiguo bielorruso, un pariente cercano del idioma local. Los príncipes lituanos a menudo adoptaban la ortodoxia y se casaban con princesas eslavas, siguiendo un lema político claro: no destruimos las antiguas tradiciones, ni introducimos novedades. Pero ¿podría esta política conciliadora mantener la paz en un territorio tan diverso y convulso? En las oficinas, el susurro de los pergaminos acompañaba decisiones que cambiarían destinos, mientras líderes enfrentaban elecciones irreversibles. Cada paso estaba cargado de miedo, de incertidumbre, de la presión del tiempo. ¿Serían aquellos hombres capaces de evitar que sus decisiones hundieran o salvaran sus tierras? El eco de sus elecciones todavía resuena en la historia. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir más secretos ocultos en las páginas del tiempo y entender cómo las decisiones humanas moldearon el destino de pueblos enteros. ¿Qué sucede cuando una alianza forjada en la búsqueda de poder transforma para siempre la identidad de una nación? ¿Puede la unión política borrar siglos de cultura y fe arraigadas? En 1386, el gran duque lituano Jogailo tomó una decisión que cambiaría el destino del Gran Ducado de Lituania: casarse con la reina polaca Jadwiga y convertirse en rey de Polonia. Esta unión no solo significó un matrimonio,
sino una promesa solemne de cristianizar Lituania e integrar sus tierras bajo la corona polaca. La vieja Europa se preparaba para una convulsión que pondría en jaque la esencia misma de sus pueblos. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar este cambio irreversible. La nobleza lituana, liderada por el príncipe Vytautas, primo de Jogaila, se alzó en resistencia. Su lucha por la independencia se prolongó años, hasta que Vytautas logró, en un delicado equilibrio, la autonomía de facto de Lituania, aunque reconocía la autoridad superior del rey polaco. Fue bajo su mandato entre 1392 y 1430, cuando Lituania alcanzó el cenit de su poder, extendiéndose desde el frío Báltico hasta las cálidas costas del Mar Negro. Pero esta aparente victoria escondía decisiones que marcarían la decadencia futura. ¿Fue la independencia una victoria o el primer paso hacia su caída? En 1410, la historia decidió su curso en la batalla de Grunwald. Las fuerzas combinadas de Polonia y Lituania, bajo el mando conjunto de Jogaila y Vytautas, aplastaron al temible orden teutónico. Este enfrentamiento frenó la expansión alemana hacia el este y aseguró un respiro para las tierras eslavas. Sin embargo, la victoria fue solo una pausa en la tormenta. Tras la muerte de Vytautas, el poder lituano se debilitó y la influencia polaca creció, agudizando tensiones religiosas y sociales. El privilegio para el clero católico y la discriminación contra los ortodoxos sembraron semillas de discordia que pronto estallarían. En 1434 estalló una rebelión liderada por Sidragailo, apoyada por la nobleza ortodoxa que se sentía amenazada. Pero el levantamiento fue aplastado con brutal eficacia, ahogando las esperanzas de quienes buscaban preservar su fe y autonomía. Las decisiones tomadas entonces dibujaron un futuro sombrío para los pueblos bajo dominio lituano y polaco. ¿Podía resistir la identidad ucraniana a la marea imparable del poder extranjero? La Unión de Lublin en 1569 selló un nuevo capítulo, uniendo a Polonia y Lituania en la República de las Dos Naciones. Este acto político transfirió vastas tierras ucranianas, Podlia, Volinia, Břeclav, Kiev, Podolia, directamente bajo el dominio polaco. Para muchos fue una oportunidad para la formación de una conciencia nacional unificada. Para otros, la apertura de un capítulo de opresión social, religiosa y cultural. Los magnates polacos se apropiaron de estas tierras, creando latifundios que transformaron a campesinos libres en siervos atados a la tierra. En las ciudades, el derecho de Magdeburgo favorecía a la población católica, mientras la Iglesia ortodoxa veía intensificarse su persecución. El eco de los campanarios católicos y las plegarias en latín resonaba en un territorio marcado por el sufrimiento y la injusticia. El año 1596 trajo consigo la Unión de Brest, donde la Iglesia greco-católica que emergió reconoció al Papa y los dogmas católicos, manteniendo sin embargo el rito oriental y el eslavo eclesiástico. Pero esta unión no unió, sino que desgarró. Profundizó las fracturas religiosas y sociales que dividían el alma de Ucrania. En medio de esta tormenta surgieron las fraternidades ortodoxas, organizaciones civiles vinculadas a las iglesias que se convirtieron en baluartes de identidad nacional. Estas fraternidades abrieron escuelas, imprentas y bibliotecas, defendiendo los derechos de los fieles perseguidos. Pero el verdadero símbolo de resistencia cultural fue la fundación, en el año 1600, de la Academia de Kiev-Mohyla, un faro de educación y filosofía que mantenía viva la llama del espíritu ucraniano. ¿Cómo resistir en medio de un mundo donde cada paso parecía acercar la desaparición definitiva? El roce del cálamo sobre el papel, las voces de los estudiantes repitiendo en latín, el murmullo de un saber que se niega a morir. Esta es la historia de decisiones que forjaron destinos,
de luchas internas que definieron la esencia de un pueblo. En cada campanada, en cada palabra escrita, retumba el eco de la fragilidad humana frente a las fuerzas implacables del poder y la fe. ¿Podrá acaso la identidad sobrevivir a las sombras de la historia o está condenada a perderse en ellas? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo estos ecos resuenan hoy. ¿Quién decide el destino de una nación cuando la libertad pende de un hilo? ¿Cómo se forjan las identidades bajo el peso de imperios y guerras? ¿Qué precio se paga por cada elección irreversible? En el corazón de Europa del Este, una historia de lucha y resistencia se despliega, marcada por decisiones que cambiarán para siempre el curso de Ucrania. Imagina el susurro de las páginas en la biblioteca de la Academia Kiev-Mohyla, un santuario del saber donde se moldeaba la élite intelectual ucraniana. Allí, entre los ecos de declinaciones griegas y el ritmo constante de la imprenta, se gestaba una identidad que resistiría siglos de opresión. Pero, ¿sería suficiente la erudición para salvar un pueblo? En las vastas estepas del llamado campo salvaje, entre los dominios de la mancomunidad polaco-lituana, el Kanato de Crimea y el Estado moscovita, surgió un fenómeno único: el cosacazgo. ¿Quiénes eran estos hombres libres que desafiaban la frontera entre el mundo agrícola y el nómada? Eran cazadores, pescadores, apicultores y guerreros, pero también fugitivos, nobles empobrecidos y aventureros sedientos de libertad y botín. De esta mezcla explosiva nació la organización militar y política de la Sich de Zaporodie, un fuerte dividido en curenes donde la democracia directa reinaba entre los cosacos. Sin amos ni siervos, sin primeros ni últimos, solo iguales. Pero esta igualdad era exclusiva. Mujeres, niños y no creyentes quedaban fuera, confinados al borde de ese mundo libre. ¿Podría esta república guerrera sobrevivir en un mar de servidumbre y opresión religiosa? Escucha el silbido del viento entre las hierbas, el chapoteo de las olas del Dnieper, el choque metálico de espadas en el campo de entrenamiento. Los cosacos navegaban en sus rápidas embarcaciones, las chaikas, surcando el Mar Negro para atacar ciudades y barcos turcos. Se veían a sí mismos como guardianes de la fe ortodoxa y del pueblo ucraniano. Pero, ¿qué precio pagarían por esa defensa? Los reyes polacos intentaron manipularlos, creando la categoría de cosacos registrados, con privilegios y salarios, pero la mayoría permaneció fuera del registro, rebelándose una y otra vez. Las primeras grandes insurrecciones estallaron a finales del siglo XV y en las primeras décadas del XVII, lideradas por figuras como Krzysztof Kosinski, Severin Nalivaiko, Taras Fedorovich y otros. Cada levantamiento fue brutalmente aplastado, dejando cicatrices profundas. Entonces, en 1648, apareció Bogdan Khmelnytsky, un líder excepcional que unió a cosacos, campesinos y nobles en una rebelión que cambiaría el destino de Ucrania. El estruendo de las batallas, los lamentos de los heridos y el crepitar del fuego consumiendo aldeas marcaban el inicio de una era de ruina y desesperación. ¿Sería posible reconstruir una nación desgarrada por conflictos internos e invasiones extranjeras? En medio de esta tormenta emergió la figura de Iván Mazepa, hetman de la Ucrania del margen izquierdo entre 1687 y 1709. Políglota, diplomático y mecenas de las artes, Mazepa impulsó un renacimiento cultural sin precedentes. Su patrocinio dio vida al estilo barroco que lleva su nombre, con iglesias, escuelas y conciertos de música europea llenando los salones del poder. Pero, ¿podría la cultura salvar a una tierra desgarrada por la guerra? El tañido de campanas, el susurro de páginas impresas con su apoyo, el sonido del órgano y el clavecín en sus aposentos
contrastaban con la brutal realidad de la época. La historia de Ucrania en este período es una cadena de decisiones fatales, de alianzas y traiciones, de sueños de libertad aplastados por la fuerza. ¿Qué camino tomarían sus hijos atrapados entre imperios y su propio destino? Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las decisiones que moldearon el destino de las naciones y las almas humanas. ¿Qué impulsa a un líder a traicionar a su pueblo? ¿Cuáles son las consecuencias cuando una decisión cambia el destino de una nación? ¿Puede una traición abrir la puerta a siglos de opresión y pérdida? Estas preguntas se entrelazan en la historia de Iván Mazepa, el hombre que eligió su camino en el corazón de Ucrania. Iván Mazepa, una figura imponente en la historia ucraniana, comenzó su vida política como un aliado firme de Pedro el Grande. Participó en las campañas de Azov mostrando lealtad y compromiso. Pero la sombra de la política imperial rusa comenzó a oscurecer la autonomía de Ucrania, despertando la inquietud en el corazón del hetman. La tensión creció hasta que, en 1709, el rey Carlos XII de Suecia invadió Ucrania. Mazepa tomó una decisión irreversible: cambiar su lealtad y apoyar a los suecos, con la esperanza de liberar a su tierra del yugo ruso. Pero esta apuesta resultó ser su condena y la de su pueblo. El zar Pedro respondió con brutalidad. Ordenó la destrucción total de la capital cosaca, Baturín, y la masacre de sus habitantes. La traición de Mazepa desató una ola de violencia y venganza implacable. La batalla de Poltava fue el golpe definitivo. El ejército ruso aplastó a los suecos y selló el destino de Ucrania. Mazepa huyó junto a Carlos XII hacia territorios otomanos, donde su vida terminó en el exilio y el abandono. La traición marcó no solo su final, sino el inicio de una nueva era de opresión para Ucrania. Pedro el Grande intensificó su control, estableciendo la colonia de Pequeña Rusia para vigilar al hetman y reducir a la nobleza cosaca a la servidumbre rusa. Mientras la élite cosaca se transformaba en nobleza rusa, los cosacos comunes perdían sus privilegios y los campesinos se hundían aún más en la servidumbre. El chirrido de las plumas escribiendo decretos, el sonido de cadenas en manos de los rebeldes y el golpe de los martillos construyendo fortalezas rusas resonaban como una sinfonía de pérdida y sometimiento. La autonomía ucraniana se desvanecía lentamente. En 1722, tras la muerte del último hetman, Iván Skoropadsky, Pedro prohibió la elección de un sucesor y transfirió el poder absoluto a la colonia de Pequeña Rusia. Un breve respiro llegó con la muerte de Pedro y la restauración efímera del hetmanato bajo Danil Apóstol, pero la sombra rusa ya era demasiado profunda. En 1753, el hetmanato fue restaurado una última vez bajo Kirill Razumovsky, hermano del favorito de la emperatriz Isabel Petrovna. Sin embargo, la emperatriz Catalina II puso fin a esta autonomía en 1764, declarando abiertamente que estas tierras debían ser rusificadas para que dejaran de mirar como lobos al bosque. La sentencia cayó también sobre la legendaria Zaporizhia. En 1775, la Sich fue disuelta, sus tierras repartidas entre los terratenientes rusos. Parte de los cosacos se exilió y fundó la Sich del Danubio en tierras otomanas, resistiendo hasta 1828. Otros fueron reubicados en Kubán, formando la base del ejército cosaco negro marino y luego Kubanet. Mientras tanto, en el lado derecho del Dnieper, los tres particiones de la Mancomunidad de Polonia en 1772, 1793 y 1795 sumaron esas tierras a la Rusia imperial. Solo Galicia quedó en manos del Imperio Austriaco, que desde 1867 pasó a ser austrohúngaro.
Esta división territorial marcó no solo la política, sino la cultura y la identidad. Ucrania quedó fragmentada entre dos imperios, cuyas influencias diferenciales moldearon profundamente la lengua, las costumbres y la mentalidad regional. Un país dividido, atrapado entre imperios, luchaba por conservar su alma. Pero no todo estaba perdido. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la cultura ucraniana vivió un renacer poderoso. Inspirados por los movimientos nacionales europeos, surgió un interés renovado por las tradiciones, la lengua y la historia popular. En 1798, en San Petersburgo, se publicó Eneida de Iván Kotliarovsky. Esta obra revolucionaria, escrita en lenguaje popular, ridiculizaba a los héroes clásicos al vestirlos con trajes ucranianos y hacerlos hablar como el pueblo común. Las risas de los lectores, la música de las canciones populares que salpicaban las páginas, el murmullo de un idioma vivo, todo eso fue un acto de resistencia cultural en tiempos de opresión. Así resonaba la voz de Ucrania. Una voz que, a pesar de los golpes, las cadenas y las divisiones, se negaba a desaparecer. Una voz nacida de decisiones fatídicas, de traiciones y sacrificios, pero también de esperanza y renacimiento. ¿Podrá la historia juzgar con justicia a Mazepa y a aquellos que tomaron decisiones irrevocables? ¿O solo somos testigos de la trágica danza de la libertad y la opresión? La respuesta permanece en el eco de esos tiempos turbulentos, llamándonos a no olvidar ni repetir los errores del pasado. Si quieres conocer más sobre estas historias que moldearon el destino de los pueblos, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en el viaje a través de los momentos que definieron nuestra historia. ¿Quién decide el destino de un pueblo cuando su voz es silenciada? ¿Hasta dónde puede llegar el poder para negar la identidad y la cultura de una nación? En 1847, el destino de Ucrania comenzó a ser marcado por decisiones que cambiarían para siempre su historia. Las autoridades rusas, temerosas del despertar cultural ucraniano, destruyeron la sociedad secreta del hermanamiento cirilo-metodiano, un grupo clandestino que soñaba con liberar a los pueblos eslavos y crear una federación eslava. Entre sus miembros se encontraban figuras legendarias como el historiador Nikolai Kostomarov, el escritor Panteleimon Kulis y el poeta Taras Shevchenko. Este último, la figura central del renacimiento nacional ucraniano, estaba a punto de enfrentar un destino implacable. Shevchenko, con su obra revolucionaria Kovzar, cantó las glorias del pasado heroico de Ucrania, su naturaleza, sus costumbres, y denunció la opresión social y nacional que sufría su pueblo. Pero sus versos fueron una sentencia. Arrestado y enviado como soldado a la remota provincia de Oremburgo, le prohibieron escribir y dibujar. En su diario imploraba: «Dios mío, salva a mi pobre Ucrania de estos depredadores insaciables, de estas hordas de fariseos elocuentes que se dirigen a ella». La sombra de la represión era implacable. La maquinaria del poder no se detuvo ahí. En 1863, el ministro del Interior ruso, Piotr Baluyev, emitió un círculo prohibiendo la publicación de libros en ucraniano sobre ciencia, religión y educación. No existe ni puede existir un idioma malorruso especial, dictaminó, negando la esencia misma del idioma ucraniano. Pero la opresión escaló aún más en 1876, con el decreto Emsky del zar Alejandro II, cerrando imprentas, silenciando maestros y confiscando libros. El silencio se extendió como un manto mortal. Imprentas clausuradas, maestros silenciados, susurros clandestinos entre conspiradores que pasaban libros prohibidos. El chirrido de las plumas de los gendarmes que delataban a los amantes de Ucrania. Así sonaba Ucrania bajo el yugo de la política de rusificación, una negación oficial de su lengua y cultura. Pero ¿puede el miedo
¿Detener la llama de la cultura? No. Escritores, científicos y activistas como Iván Franko, Lesia Ukrainka, Mikhailo Kotsiubinsky, Mikhailo Drahomanov y Volodymyr Antonovich continuaron su lucha por preservar la identidad ucraniana, desafiando la oscuridad con cada palabra y acción. Mientras tanto, en el Imperio Austrohúngaro, donde se encontraban Galicia, Bucovina y Transcarpatia, las condiciones para la cultura ucraniana eran más propicias. Allí florecieron escuelas ucranianas, periódicos y revistas, y sociedades culturales como Prosvita y la Sociedad Científica Shevchenko. En Leópolis nació la primera organización política ucraniana, la Ruska Rada Principal. Era un faro de esperanza, la voz vibrante de un pueblo que se negaba a desaparecer. Los campanarios de las iglesias ucranianas, el murmullo de los maestros enseñando en la lengua materna, el susurro de las páginas de periódicos y revistas y los discursos apasionados en los encuentros políticos fueron el latido de Galicia, el Piamonte ucraniano, donde la idea nacional comenzó a tomar forma con fuerza imparable. Pero en 1918, la tormenta política y militar desató una nueva era de incertidumbre. La ciudad fue tomada y la Rada Central huyó, solo para regresar gracias al apoyo de las tropas alemanas y austrohúngaras que firmaron una paz por separado. En abril, un golpe de Estado colocó al general Pablo Skoropadsky en el poder, proclamándose hetman de la nueva Ucrania. Su régimen, sostenido por terratenientes y empresarios y respaldado por fuerzas de ocupación, parecía firme. Pero la derrota de Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial fue su sentencia de muerte. Skoropadsky cayó, y el poder pasó a la directoría de la República Popular Ucraniana, encabezada por Volodymyr Vinichenko y Simón Petliura. Sin embargo, la directoria tampoco logró mantener el control, mientras la guerra civil desgarraba el país. En las tierras ucranianas occidentales, tras el colapso austrohúngaro, se proclamó la República Popular de Ucrania Occidental, ZUNR. Y en enero de 1919, un acto histórico unió a la UPR y ZUNR, el Acto de la Unión, símbolo de una nación que anhelaba su unidad a pesar del caos. Cada paso, cada elección, cada sacrificio fue un eslabón en la cadena de un destino irreversible. La historia de Ucrania es la historia de un pueblo que eligió luchar contra el silencio, contra la negación, contra la opresión, con la tinta de sus poetas, la voz de sus maestros y el coraje de sus líderes. Si quieres descubrir más historias profundas sobre el pasado, suscríbete a Pasado Profundo. ¿Qué significa realmente la independencia cuando las fronteras son solo líneas en un mapa y las promesas se rompen en el viento? ¿Cómo se siente un pueblo cuando sus tierras son divididas sin su consentimiento y sus sueños pisoteados por fuerzas externas? Desde el río Sian hasta el Don, los líderes del movimiento independentista soñaban con una Ucrania unida, un ideal que pronto se desvaneció en la cruda realidad de la geopolítica. La unión entre las repúblicas ucranianas fue solo un espejismo, una ilusión frágil que no resistió la tormenta que se avecinaba. La mayoría de las tierras ucranianas cayeron bajo el control de la Ucrania soviética, nacida de la mano de los bolcheviques. El oeste, dividido y fragmentado, fue repartido entre Polonia, Rumanía y Checoslovaquia, condenando a Ucrania a permanecer partida, desgarrada y sin voz real. ¿Cómo enfrentar esta traición cuando la identidad misma es un campo de batalla? Pero la tragedia apenas comenzaba. Ucrania se sumergió en la oscuridad de la colectivización forzada y la industrialización implacable. El terror tomó forma en las políticas represivas que asolaron el país. Y entonces llegó el Holodomor de 1932 a 1933,
una hambruna provocada que extinguió millones de vidas. ¿Fue simple negligencia o un acto planeado para aplastar al campesinado y al espíritu nacional? Las aldeas vacías, el silencio sepulcral de quienes ya no podían llorar, el chirrido de los carros cargados con cadáveres, los lamentos de niños muriendo y los susurros temerosos de los vivos. Ese era el sonido de Ucrania durante el Holodomor, un eco aterrador que rompió el alma de una nación y marcó una herida imborrable en la historia humana. ¿Cómo sobrevivir a un genocidio invisible perpetrado con el frío cálculo del poder? Y cuando parecía que el sufrimiento no tenía fin, estalló la Segunda Guerra Mundial, imponiendo sobre Ucrania nuevas pruebas y horrores. En 1939, el pacto Molotov-Ribbentrop selló la ocupación soviética del oeste ucraniano. 2 años después, la invasión nazi convirtió la tierra en un infierno bajo la opresión alemana, donde la destrucción y el genocidio, especialmente contra la población judía, dejaron cicatrices imborrables. Pero la guerra no dividió solo a los ejércitos, sino también a los pueblos. En Ucrania luchaban partisanos soviéticos, la Organización de Nacionalistas Ucranianos y su brazo armado, la UPA, la Armada Polaca Krajowa y muchos otros. Las líneas del frente se confundían y las alianzas cambiaban como las olas del mar, sumergiendo al país en un caos de violencia y traiciones. ¿Quién podía saber en quién confiar cuando la guerra era una lucha por el alma misma de Ucrania? Con el final de la guerra, el oeste ucraniano fue absorbido definitivamente por la Ucrania soviética. La reconstrucción comenzó entre escombros, pero también con la represión implacable contra los restos del nacionalismo y la resistencia armada. En 1954, la anexión de Crimea, presentada como un regalo por el tricentenario de la Rada de Pereyaslav, fue en realidad una maniobra estratégica. ¿Qué precio pagaría Ucrania por estos movimientos políticos calculados? La posguerra trajo el ruido de fábricas y talleres, el rugido de los tractores y las cosechadoras, la vida de las ciudades y campos que luchaban por renacer. Ucrania se transformó en una república industrial del gigante soviético, un motor económico, pero también un lugar donde el espíritu cultural y la libertad quedaban bajo vigilancia constante. ¿Podía florecer la creatividad bajo el peso opresivo del régimen? En las décadas de 1960 y 70, un movimiento secreto y valiente emergió entre la intelectualidad, los jóvenes de la generación del 60. Luchaban por la renovación cultural y la democratización, enfrentándose a la represión del Estado. Figuras como Lina Kostenko, Iván Drach y Vasily Stus pagaron con su libertad y su vida este desafío. ¿Qué impulsa a estos pocos a desafiar un sistema que aplasta cualquier disidencia sin piedad? El sonido de las máquinas de escribir clandestinas, los susurros en hogares donde se compartían textos prohibidos, el golpe de la puerta en plena noche cuando llegaban las redadas. Así latía el corazón de la resistencia disidente. Iván Ciuba, con su obra Internacionalismo o Rusificación, denunció la opresión cultural del régimen, y muchos fueron encarcelados o internados en hospitales psiquiátricos. El precio de la valentía era altísimo. ¿Hasta dónde puede llegar el poder para silenciar la verdad? Finalmente, en la segunda mitad de los años 80, la política de perestroika de Mikhail Gorbachov abrió una grieta en el muro de la represión. ¿Sería esta la oportunidad para que Ucrania recuperara su voz y su destino? Pero el camino hacia la libertad estaba aún plagado de decisiones fatales y consecuencias irreversibles. ¿Qué futuro esperaba a esta tierra marcada por el sufrimiento y la lucha incansable? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir el siguiente capítulo de esta historia de decisiones cruciales, miedo ancestral y el implacable deseo de libertad. La historia no olvida, y el destino de Ucrania está lejos de haberse escrito.
¿Cómo puede un pueblo enfrentar décadas de opresión sin perder la esperanza? ¿Qué sucede cuando una catástrofe revela la fragilidad de un sistema que parecía invencible? En la Unión Soviética de finales de los años 80, Ucrania despertaba lentamente de un largo letargo, mientras voces silenciadas comenzaban a alzarse con fuerza imposible de ignorar. En medio de la agitación surgieron organizaciones informales, el Club de Culturología Ucraniano, la Sociedad Memorial y el Movimiento Popular de Ucrania por la Perestroika. Temas prohibidos durante décadas como el Holodomor, las represiones estalinistas y la rusificación forzada comenzaron a discutirse abiertamente. Pero, ¿podía este despertar superar el miedo arraigado en generaciones? Abril de 1986 marcó un antes y un después. La tragedia de Chernóbil estalló como un grito desgarrador en la historia humana. La mayor catástrofe tecnológica jamás vista. Sirenas que rompían el silencio, helicópteros que vertían arena y plomo en el corazón ardiente del reactor, ciudades vacías y la desesperación de madres llorando a niños afectados por la radiación. Así resonó Chernóbil, un símbolo a la vez de desastre y de coraje humano. La confianza en el sistema soviético se resquebrajaba mientras la radiación contaminaba no solo la tierra, sino también la fe en el gobierno. La pregunta latente: ¿cómo seguir adelante cuando la estructura que sustentaba una vida entera se desmorona? Esta convulsión no fue el final, sino el preludio de un cambio irreversible. El 16 de julio de 1990, el Soviet Supremo de la URSS aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. Un paso aparentemente pequeño, pero cargado de un peso inmenso. El inicio del camino hacia la independencia. Sin embargo, la sombra de la inestabilidad política se extendía rápidamente. En agosto de 1991, el intento de golpe de Estado en Moscú por el Comité Estatal de Emergencia aceleró la desintegración soviética. La tensión se volvió insoportable. Cada decisión podía ser la última. ¿Quién dominaría ese momento decisivo? El 24 de agosto de 1991, el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Ucrania proclamó el Acta de Independencia. El eco de esa declaración resonó por todo el territorio como un trueno de libertad. Pero la lucha no terminó ahí. El 1 de diciembre, más del 90% de los votantes en un referéndum nacional apoyaron la independencia. Ese mismo día, Leonid Kravchuk fue elegido primer presidente de la Ucrania independiente. Una combinación de júbilo y miedo se palpaba en el aire, la alegría de un sueño cumplido y el temor a lo desconocido. Solo una semana después, el 8 de diciembre de 1991, los líderes de Ucrania, Rusia y Bielorrusia firmaron los acuerdos de Belavecha, creando la Comunidad de Estados Independientes y poniendo fin a la Unión Soviética. El sonido del himno nacional ucraniano se alzó como un canto de liberación, mientras las banderas azul y amarilla ondeaban con fuerza. Pero la independencia trajo una nueva batalla, la transición económica y social. La crisis de los años 90 golpeó con fuerza. La hiperinflación, el colapso de las fábricas, el estruendo de las máquinas que dejaban de funcionar por falta de pedidos. La incertidumbre era una constante que mantenía a la población al borde del abismo. En las calles, el ruido de las colas en las tiendas y el tintinear desesperado de las monedas en las máquinas tragaperras mostraban la fragilidad de un sistema en caída. Muchos arriesgaban sus últimos ahorros con la esperanza de un golpe de suerte. ¿Podría Ucrania resistir esta prueba de fuego? La historia continuó marcando hitos decisivos. La Revolución Naranja en 2004 y luego, años después, el Euromaidán en 2013 y 2014.
Protestas masivas que demostraron que la sociedad ucraniana no aceptaría rendirse ante el autoritarismo. Golpes de tambor en la Plaza de la Independencia. Gritos multitudinarios de libertad y democracia resonaron como un rugido imparable. Estos movimientos fueron más que manifestaciones. Fueron un desafío directo a un destino que parecía sellado. Las decisiones tomadas en esos momentos forjaron un futuro incierto pero lleno de esperanza, mostrando la cara más humana y valiente de una nación que luchaba por definirse a sí misma. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que la independencia de Ucrania no fue un regalo, sino el resultado de una cadena de decisiones inevitables y valientes, marcadas por el miedo, la resistencia y la determinación. Cada paso, cada acto, fue un latido en el corazón de un pueblo que se negó a perder su identidad. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos a seguir descubriendo los momentos que cambiaron el curso de la humanidad.